Continuamos ahora con el panel de consumo en este encuentro de los líderes del cronista comercial que ustedes siguen a través del sitio web del diario y de las redes sociales, tanto del cronista como de la revista Apertura. Momento de hablar de consumo, un sector que estuvo muy en el candelero durante el año, tanto por las perspectivas de recuperación, el monitoreo mes a mes como termómetro o parámetro de la marcha de la economía y también por la tensión siempre presente del tema inflación y precios. Tenemos tres auténticos big players de ese juego acompañándonos. Están, y los presento de izquierda a derecha, Diego Serantes, gerente general de PepsiCo Alimentos Argentina, José Belardo Gudiño Morales, él es gerente general de Coca-Cola para Argentina y el Uruguay, y Giancarlo Abrí, presidente ejecutivo de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por su Muchas participación, gracias. además con la presencia de tener a dos de ellos prácticamente debutantes en el cargo en un año como el que nos toca transitar. Abro el juego con la pregunta de cómo hacen ya el balance de lo que fue 2021 para sus compañías, tanto en objetivos cumplidos como en la percepción de lo que pasó en el mercado y los proyectos o las perspectivas que se abren para 2022. Diego, te cedo la palabra. Dale, gracias Juan. En nuestro caso, en PepsiCo, yo creo que sin lugar a dudas este 2021 fue un año que capturamos muchos aprendizajes de lo que fue el 2020 con respecto a la pandemia, ¿no? Nosotros siempre tenemos un foco bien importante en cuidarnos como compañía, cuidar a nuestros empleados en primer lugar, a consumidores, clientes, nuestros productores de agro, de proveedores. Y la verdad que eso, transcurrir un segundo año de pandemia, creo que lo hicimos de una manera con muchos aprendizajes, en primer lugar. En segundo lugar, creo que fue un año de un consumo en las categorías que PepsiCo Alimentos maneja, que son bastante estacionales y de impulso, ¿no? Un año que había arrancado con ciertas expectativas positivas, que después se complicó mucho en la mitad del año, pero ahora con ciertas expectativas también positivas, para este fin de año y con una estacionalidad que empiece un verano que se viene. Así que creo que en ese sentido eso fue un poco de un sub y baja en el consumo, pero con buenas expectativas para lo que se viene. Mencionás que había arrancado con buenas expectativas y luego se fue frenando. Puntualmente, ¿cuáles fueron los factores que hicieron que se viera esa desaceleración? Sin lugar a dudas, algo que nos afectó mucho por las categorías que manejamos fue el contexto de la pandemia, ¿no? Y cómo la circulación se fue restringiendo, obviamente, atrás de todos como país de cuidarnos, y eso impacta en el consumo principalmente de los snacks, que es lo que vendemos, por la menor circulación. Y eso la verdad que a nosotros nos impacta directamente, ¿no? Abelardo, ¿cuál es la visión de Coca-Cola de lo que fue el año? Pues compartimos algo de lo que Diego mencionó, ¿no? Un año complicado, ¿no? Un año que vivimos de las secuelas de la pandemia del año pasado, con algunos sub y bajas y al final un saldo positivo, ¿no? Respecto a algo del consumo que con esta temporada, como estamos cerrando, pareciera ser un poquito más positivo en ese sentido, ¿no? Un año que sin duda nos ha llevado a retar cosas que veníamos haciendo, ¿no? Desde cómo operamos, cómo trabajamos, con lo cual pues ha traído aprendizajes, pero un año que marca pues idealmente y ojalá lo que veamos en el 2022, completando la pregunta que hacías, pues una perspectiva que nos dé algo de continuidad, de solidez, ¿no? Algo que traiga un poco más de dinamismo en el mercado porque este año estuvo complicado. Ustedes tienen una categoría de portafolio de productos de muchas categorías, muy amplio en cuanto a diversidad y niveles de penetración. ¿El comportamiento ha sido homogéneo o han visto mucho movimiento? Pues mira, en realidad, como el portafolio que manejamos busca satisfacer las necesidades diarias de un consumidor, pues los productos se manejan más o menos similar, ¿no? Sí responden de repente a mecanismos como si hay algún tipo de encierro o algún tipo de apertura, eso genera alguna diferencia entre ellas, pero es muy poca, ¿eh? La verdad es que
estamos en categorías y con un portafolio que está al día a día con los consumidores argentinos. Giancarlo, ¿y cuál es la perspectiva de Nestlé de lo que ha sido 2021? ¿Con qué horizonte arranca 2022? Ustedes vienen de hacer inversiones importantes, sobre todo también en lo que es el desarrollo de proveedores locales. Bueno, yo creo que, bueno, primeramente, 2021 ha sido sumamente desafiante desde el punto de vista de la pandemia. Creo que la primera cosa que hemos hecho es proteger a nuestros empleados. La pandemia no terminó, está todavía presente. Hay que ver lo que está pasando en Europa, lo que va a pasar en Argentina o en América Latina. Entonces, creo que eso fue el primer punto más desafiante a nivel corporativo. Y después creo que fue un año también sorprendente, y estoy de acuerdo con mis dos colegas, en el cual la demanda ha sido importante y nosotros hemos crecido a nivel de volumen, hemos ganado market share. Hubo una pelea, digamos, entre los diferentes players, como digamos, en un mercado totalmente normal. Pero creo que el hecho que el mundo está en un modo inflacionario no ayuda tampoco a Argentina, digamos, a corregir sus precios, sus problemas inflacionarios, y también hemos sufrido bastante en cuanto a rentabilidad por los problemas, digamos, inflacionarios mundiales y locales. Además, creo que hay una cosa importante, o sea, también el consumidor puede absorber hasta un cierto nivel los aumentos de precio, y fue necesario, como se dice, encontrar durante todo este año eficiencia. Nos ha obligado a buscar eficiencia en los costos, eficiencia en importaciones, en exportaciones, y creo que justamente lo que estás diciendo sobre Argen Más, que es un programa justamente de nacionalizar producciones, como se dice, de ciertos insumos para nuestros productos, fue un programa muy interesante que va a continuar los próximos años, y en el cual estamos ayudando a las pymes, justamente estamos ayudando a la sociedad para generar riqueza, para generar, como se dice, posibilidad de desarrollo local, y justamente encontrar este equilibrio que necesitamos encontrar entre nuestra rentabilidad y lo que puede pagar el consumidor dentro de un entorno sumamente complejo de inflación. Esa tensión inflación-precios que menciona Giancarlo, ¿es el principal desafío que tienen hoy las fabricantes de productos de consumo masivo? ¿La pregunta es para mí o para mis colegas? Abierta, quien tome la posta primero, que levante el guante el primero que quiera. Pues mira, sin duda es uno de los principales, ¿no? Porque afecta a toda la cadena el tema de la inflación. No es el único, ¿no? Necesitamos asegurar insumos en el mercado, algunos de ellos vienen del extranjero, entonces necesitamos condiciones, digamos, más integrales para que la actividad, pues de alguna manera sea más positiva de lo que hemos venido viendo. Pero sin duda este tema de la inflación, costos, pues va y pega directamente pues al consumidor, ¿no? Nosotros lidiamos y tratamos pues de balancear ese impacto, pero al final las condiciones terminan siendo pues un entorno complicado para todos, ¿no? Para el ecosistema en general. Diego, tomando lo que mencionaba Giancarlo, ¿es un momento en el cual quizás la elasticidad para transmitir precios al mercado está llegando a un límite? La verdad que es muy difícil, un gran desafío que tenemos en las compañías es cómo manejar esos precios relativos y cómo se maneja la elasticidad, ¿no? Pero yo creo que, para complementar lo que comenta Abelardo y Giancarlo, creo que a fin de cuentas esta tensión es una consecuencia, algo más de corto plazo. Creo que consideramos en PepsiCo el potencial de Argentina es gigante, ¿no? Y creo que la mirada tiene que estar en el largo plazo. Creo que ahí tenemos una oportunidad todos para trabajar con mejor previsibilidad hacia adelante, ¿no? Y creo que eso trae como consecuencia que después los precios y los costos se puedan llegar a ajustar. Y creo que eso nos lo debemos todavía, nos falta ese camino, porque atrás de eso están las inversiones, está el empleo y todo el compromiso que obviamente que como compañía tenemos. En PepsiCo hemos invertido enormemente en nuestra principal planta que tenemos en Mar del Plata, cerca de toda la zona de agro, papera en Balcarce. Nada, hemos hecho una inversión enorme y queremos buscar y crecer, ¿no? Y resolver esta coyuntura de inflación y de costos, ¿no? Creo que la discusión es más grande y más abierta, me parece. Del lado de la demanda, 2021 fue un año en el que hubo mucha incidencia de la incertidumbre electoral y eso le quita presión a 2022, o hubo otros tipos de factores más profundos de la economía que hicieron que
quizás el nivel de consumo no haya sido tan estable y genera algo de incertidumbre para el año próximo? Es una buena pregunta. Me encantaría tener la bola de cristal para poder responderte. Nosotros pensamos que el año próximo va a ser un año interesante, un año de crecimiento. O sea, construimos nuestros planes sobre crecimiento. Hemos anunciado una inversión de $120 millones para los próximos 3 años. Justamente ahí, respondiendo a mi colega, creo que es importante que busquemos eficiencia a nivel la inflación. No puede ser algo dilutivo, tiene que ser algo que nos permite ser más eficiente. Y a ser más eficiente somos más competitivos. A ser más competitivos podemos ofrecer productos de mejor calidad. Justamente gestionar una demanda o buscar esta demanda. Podemos exportar, ser competitivos a la exportación. Y eso viene también con un entorno de formación de las personas, de tener gente preparada, de preparar gente, que nos permite justamente elevar, como se dice, el promedio, y elevando este promedio podemos contar con una mejor demanda. Pero para volver al 2022, nosotros somos optimistas para el 2022 y pensamos que vamos a tener una demanda interesante, sostenida, sobre todo si la pandemia continúa, como se dice, a ser controlada. Creo que, sobre todo en lo que es bebidas, por ejemplo, todo lo que es los canales de out of home que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, los restaurantes que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, bueno, esos canales están abriéndose y están totalmente abiertos ahora, y eso también genera una demanda sumamente importante. Yo creo que todavía no hemos salido un 100% de la pandemia. Espero que el año próximo ya salga un 100% de esto y se nos va a permitir, como se dice, generar más demanda. Pero yo estoy convencido que tenemos que buscar esta eficiencia y no dejarnos diluir por la inflación. Y cómo, una pregunta que le hacíamos en el panel anterior a los ejecutivos de la industria automotriz, ¿cómo lidian esa tensión o esa armonización entre lo que son los objetivos de mediano y largo plazo del desarrollo del negocio con las situaciones que va marcando la coyuntura? Yo creo que hay que tener siempre objetivo a largo plazo, mediano plazo, y después adaptarse. Yo creo que hay cosas que uno puede controlar y otras que no puede controlar. Si tú controlas bien lo que puedes controlar, puedes avanzar con mucho más facilidad. Lo que no puedes controlar, bueno, no pierdas tiempo, pero avanza con lo que puedes controlar. Y con lo que puedes controlar, puedes construir muchas cosas que permiten, digamos, planificar mejor el mediano y el largo plazo y llegar a tus objetivos de largo plazo. Abelardo, ¿cuál será el foco de Coca-Cola en 2022? Mira, nosotros la verdad es que estamos muy contentos pensando en el 22, en el sentido de cumplimos 80 años en Argentina, y eso para nosotros nos motiva porque pues hemos estado presentes en la vida social, cultural y deportiva de los argentinos, y para nosotros será un año especial en ese sentido, ¿no? Y tenemos varios frentes, entre ellos me gustaría compartirte 3, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el seguir impulsando el canal tradicional, ¿no? Que está enraizado en el beneficio y en el bienestar de las familias y de la comunidad en Argentina. El segundo tiene que ver con continuar empujando e impulsando nuestro portafolio de envases retornables, ¿no? Es un tema que nos atañe, que hay que poner manos a la obra, entonces ahí hay mucha inversión para nosotros el próximo año, un plan importante. Y por último, también pues, celebramos Mundial, ¿no? La compañía Coca-Cola marca Coca-Cola es patrocinador de FIFA y de la Copa del Mundo desde hace mucho tiempo, y para nosotros es un evento importante que es parte de lo que queremos traerle a nuestros consumidores el próximo año. Diego, y el foco de PepsiCo, tomé nota de algo que decías antes, de que, bueno, ver que el año pueda darle sustentabilidad a lo que es el volumen de negocio de la compañía o la demanda de los consumidores. ¿Dónde va a estar puesto el foco de la empresa y de qué factores depende que esa sustentabilidad se logre dar? Mira, sin dudas nuestro foco está en crecer en el 2022 y en el largo plazo. Nosotros hemos diseñado y lo hicimos conscientemente en pleno contexto de pandemia, una agenda de crecimiento, de duplicar nuestro negocio en los próximos 10 años, ¿no? Y creo que Giancarlo, vos lo comentabas, tener esa agenda de largo plazo, más que nada en un contexto complicado, coyunturalmente muy difícil, tener esa mirada de largo plazo es fundamental.
Para este 2022 queremos obviamente transitar esa agenda de crecimiento. Nosotros en Argentina una de las categorías más importantes que manejamos es la categoría de snacks, que es una categoría de un consumo per cápita en Argentina muy bajo, ¿no? Me comparo con México, Abelardo y el consumo, o con otros países que es mucho más alto. Entonces la oportunidad que tenemos es gigante y ahí nosotros, PepsiCo, como líderes de esa categoría, tenemos esa responsabilidad y esa oportunidad de capturarlo para todo el mercado, ¿no? Y sin lugar a dudas, en el contexto difícil de rentabilidad, doy un ejemplo de algo que hemos encontrado la vuelta sobre la base que decía Giancarlo de lo que controlamos. Toda nuestra agenda de digitalización en PepsiCo se ha vuelto prioritaria y se ha acelerado en este contexto de la pandemia. Y eso es bienvenido, ¿no? Porque hemos acelerado una agenda que estaba de alguna manera y que le hemos puesto absolutamente prioritaria en los últimos 2 años. Y cuando me hablo de digitalización no me refiero a la mirada externa de e-commerce o cualquier tienda oficial que podamos tener, sino principalmente también nuestra agenda interna, end-to-end, ¿no? De punta a punta, cómo desde nuestros agricultores, ¿no? En toda la cadena de valor, en toda la planificación de la demanda, de costos, de insumos, bueno, cómo tenemos esa digitalización bien metida en la compañía. Y eso, sin lugar a dudas, nos va a ayudar a ser más eficientes, como comentamos, en un año tan complejo. Ujú. Ya que mencionabas la digitalización y me tomo de lo que se ve que es el e-commerce, ¿han podido avanzar en proyectos de e-commerce en el país a raíz de pandemia o es el tema e-commerce de alimentos es algo que todavía no logra penetrar en el consumidor? No, yo creo que justamente una de las grandes oportunidades que nos dio la pandemia es avanzar 5 años en e-commerce. O sea, un e-commerce en Argentina que era muy lento desarrollarse hasta el 2019, en 2021 tuvo un boom de desarrollo increíble y nosotros hemos conseguido, como se dice, capturar ese desarrollo y que sea un e-commerce interno, que sea un e-commerce, como se dice, vía nuestros como se retailers, el e-commerce aumentó mucho. Tomamos simplemente el caso de Nespresso. Nespresso vende vía boutique. Bueno, en el momento de la pandemia, las boutiques cerraron y tuvimos que pasar 100% de nuestras ventas, como se dice, en e-commerce, cuando antes era un porcentaje, un 50% más o menos, y se consiguió volver al mismo volumen de venta, 100% e-commerce durante varios meses. O sea que yo creo que también eso permitió a los argentinos confiar un poco más en el e-commerce, a colocar una tarjeta de crédito en el sistema de e-commerce, y hoy en día todo lo que es el delivery, la última milla, como se dice, el pedido a su casa tuvo un boom increíble gracias a la pandemia. Y lo que decía Diego en cuanto a la digitalización de las compañías, esto también nos obligó a acelerar nuestra digitalización, acelerar nuestra transformación digital, no solamente en las fábricas, en las oficinas, en la manera de trabajar. La virtualización nos obligó también a adaptarnos. Y eso creo que fue una cosa muy interesante de la pandemia, es que nos obligó a hacer cosas que un mes antes de la pandemia nadie pensaba que se podía hacer, que era una cosa imposible de hacer o que iba a tomar años y se hizo en 3 meses. Perdón, que ya que mencionabas Nespresso, tomé nota de eso. Si han tenido problemas ha sido por factores externos a la compañía. Sí, sí. Bueno, sí. En el sentido externo a la compañía... No, digo que si hubo algún problema con la operación de la disponibilidad de producto, no fue por la compañía, sino por el contexto del país. Bueno, sí, o sea, el contexto del país es complicado, hay como si interrupciones en ciertas cadenas de abastecimiento, pero al final el balance global es positivo y pudimos, como se dice, entregar lo que necesitamos entregar a nuestros clientes, quizás a veces un poco atrasado, pero eso se logra. Hubo adaptación que hacer, hubo que tiempo de respuesta que fueron un poco más largo, pero se consiguió. Todo se resuelve, en definitiva. Es lo interesante en Argentina. Se resuelven las cosas. Yo que soy extranjero, lo puedo ver, se resuelven. No a la velocidad que uno quiere, pero se resuelven. Y en cuanto a desarrollo de e-commerce, tanto PepsiCo como Coca-Cola, ¿cuánto han podido avanzar o la coyuntura impone otra agenda que hace que eso quizás quede postergado? Mira, creo que coincido en que el tema digital, ¿no?, se aceleró dramáticamente en todos los frentes y e-commerce claramente pasó a ser parte importante de la agenda de manera acelerada y yo te diría que es algo muy orgánico, ¿no? O sea,
hemos visto la aceleración. Yo creo que esto, si vamos a voltear dentro de unos años hacia atrás y vamos a reconocer que ha sido algo muy dinámico, que lo que sabemos hoy nos va a retar en el futuro. Entonces, es una agenda muy viva, ¿no? Muy dinámica, con mucha aceleración, y que además creemos que llegó para quedarse, no solo la parte de e-commerce, sino la digitalización en términos generales de los negocios, ¿no? No, y solo complementando con una mirada externa, ¿no? Pensando en nuestros consumidores, es una tendencia más que firme hace varios años, con lo cual, como compañía, y coincido que en estas, sin duda dudas, ambas como en las tres compañías, la prioridad está en nuestros consumidores y si ese es el canal, eso se vuelve una prioridad para nosotros absoluta, ¿no? Nosotros en PepsiCo tenemos hasta una tienda oficial de Mercado Libre, que ha sido un hito que lo lanzamos justo al inicio de la pandemia, pero ya porque venía siendo planeado hace varios años, y eso nos pone en ventajas competitivas y en una agenda bien prioritaria, porque a fin de cuentas los consumidores son los que mandan, y la verdad que queremos, con este objetivo de desarrollo y de crecimiento, bueno, es una agenda absolutamente prioritaria. Hablando de temas de agenda, hay un tema que impuso la agenda a la fuerza en la Argentina. Uno tiene que ver con las restricciones cambiarias que afronta la economía en general, y de alguna manera lo hacías ver vos, Abelardo, con el tema de la dificultad para tener insumos. Primera pregunta, ¿cómo lidian con esa situación? ¿Cómo han logrado superar esa barrera y cómo creen que va a ser un desafío con el cual lidiar el año próximo? Yo, para arrancar, en primer lugar, estar muy comunicados con los entes del gobierno, ¿no? Cuál es nuestra agenda exportadora e importadora en el caso de PepsiCo, ¿no? Y estar bien comunicados con el compromiso de que nosotros los insumos, lo que importamos son más insumos, no producto terminado, y eso nos permite, obviamente, generar empleo en nuestras plantas, generar consumo. Entonces creo que con esa agenda y con esa buena comunicación, creo que hasta ahora hemos podido tener un buen nivel de abastecimiento y no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Pero refuerzo que estar bien comunicados con un plan de largo plazo de lo que buscamos como compañía, creo que para mí me parece prioritario. Y con relación a, digamos, ingresamos en una etapa en la cual se volvieron a implementar controles de precios, o precios sugeridos, congelados y demás, en teoría este enero. Después seguirán negociaciones y diálogos para ver cómo se siguen adelante. ¿Cómo han llevado adelante esa situación? ¿Cómo se han podido adaptar? ¿Y qué es lo que están, o cómo esperan que evolucione el tema en 2022? Bueno, yo creo que la primera cosa, lo importante es el diálogo. O sea, es importante tener un diálogo permanente con el gobierno, explicar la situación, lo que está pasando, lo que se necesita. Tener un network que permite mantener este diálogo. Después, internamente, se necesita también, como decía antes, buscar eficiencia, o sea, buscar manera de reducir los costos para poder, como se dice, sustentar los precios que necesitamos, o como se dice, el profit que necesitamos. Entonces, una combinación, un balance entre el diálogo con el gobierno y también una eficiencia interna, un trabajo interno que es sumamente importante que hacer, que requiere inversiones. Y como decía antes, Nestlé está dispuesto a hacer esa inversión para ser más eficiente, para ser más, como se dice, competitivo. Y el otro pilar es conseguir también exportar y tener una balanza comercial positiva. Y en eso también es un diálogo permanente con el gobierno para poder tener las condiciones necesarias para poder exportar de manera, como se dice, lo más rentable posible. Pero es buscar este equilibrio, que no es fácil, o sea, no es para nada fácil. Para mí, en 2022 va a continuar exactamente la misma situación y vamos a necesitar continuar este diálogo con el gobierno para buscar soluciones a beneficio de nuestros consumidores y a beneficio también de la sociedad en general, para crear valor. Creo que lo importante hoy es crear valor, porque creando valor, este valor lo podemos redistribuir y tener una sociedad más justa, más equitable y que avanza hacia un futuro mejor. ¿Y cuál es la visión de ustedes dos con el tema del monitoreo de precios, del control de precios que hay y cómo puede evolucionar en 2022? Claro, pues mira, creo que ya Carlos
lo comentó perfecto. Yo sumaría, o bueno, recalcaría primero el tema de la colaboración. El diálogo tiene que ser algo consensuado y tenemos que encontrar los mecanismos para balancear y proteger a nuestros consumidores. El tema de las eficiencias, sin duda, pues es un must, ¿no? Es parte del ADN que hay que tener en este entorno. Y sumaría el tema de la visión, ¿no? Hace rato alguien comentó que estamos por el largo plazo, ¿no? La coyuntura pues la tenemos que resolver, la tendremos que resolver colaboradamente, organizados como sociedad, pero sin perder de vista ese largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo importante porque al final pues los consumidores están ahí y a ellos nos debemos y hay que transicionar todos en esta coyuntura juntos, ¿no? Creando valor compartido. Diego. No, yo solo para sumar y complementar algo, creo que a partir de enero creo que se vuelve interesante una oportunidad para darnos como en este diálogo con el gobierno cierta previsibilidad hacia adelante. Creo que a nosotros como compañías eso nos ayuda a poder ordenarnos y organizarnos, ¿no? Y entendiendo que un contexto inflacionario es multicausal, ¿no? Entonces, poniendo esa agenda arriba de la mesa y poniendo cierta previsibilidad para lo que puede ser el 2022 y sin lugar a dudas los años siguientes, creo que ahí se abren oportunidades. Creo que ahí se aparecen las ideas y creo que maneras de hacer distintas las cosas. Es noviembre, casi a partir de mañana diciembre, muchos presupuestos ya hechos, me corregirán si los están revisando. ¿Con qué pauta de inflación están trabajando para el año próximo? Bueno, todo se mueve en Argentina, pero estamos entre 45 y 50%. ¿Ustedes también? Sí, para nosotros es un tema de rangos, ¿no? Y hay que monitorear y otros indicadores continuamente. Pero bueno, me parece que seguramente encontraremos mucha continuidad de lo que hemos visto este año, ¿no? Andaremos por el mismo rango. Y en cuanto a nivel de lo que es el peso en la estructura de costos, han mencionado los tres la necesidad de trabajar sobre eficiencia de costos internos el año próximo. ¿Cuánto más margen tienen las compañías para seguir trabajando sobre eso? Pues yo creo que cualquier compañía tiene siempre algo para mejorar. O sea, la mejora continua es un concepto que existe hace muchos años y que sigue siendo vigente. La tecnología avanza y gracias a la tecnología, como se dice, también podemos ser cada vez más eficientes. Hay un límite, bueno, siempre hay un límite, siempre más difícil encontrar, como se dice, un gap gigante de eficiencia que podemos reducir y compensar, pero es algo que no podemos parar y lo que no podemos parar es de invertir. Y también para nuestras casas matrices están de acuerdo en invertir siempre y cuando lo podemos financiar, siempre y cuando, como se dice, ponemos también, como se dice, retribuir a los shareholders. Y creo que hoy en día uno de los problemas que tenemos para aumentar nuestro nivel de inversiones, poder justamente retribuir nuestros shareholders afuera de Argentina, y eso es algo imposible, entonces, o no posible. Y creo que es algo que también tenemos que tener un diálogo con el gobierno para justamente fomentar más eficiencia y fomentar más eficiencia para ser más competitivo, para poder... Es un ciclo. La pregunta va para los dos que han asumido sus posiciones este año. ¿Ha sido un año de mucho más diálogo con Casa Matriz del que esperaban? De mi lado, creo que sí. Creo que hemos estado más en contacto porque han surgido, creo que Giancarlo decía, ciertos temas que uno no controla versus los que controla, ¿no? Entonces han aparecido en la agenda varios temas que no controlamos, desde la pandemia, que ha tenido sus idas y vueltas, el contexto económico, en un año eleccionario. Entonces ha habido muchos imprevisibles que nos han hecho estar más en contacto, pero con una agenda, por supuesto, de diálogo y mientras más gente involucrada para poder encontrar la vuelta y poder salir adelante de nuevo. Mirando la coyuntura como un contexto, pero siempre con una mirada de largo plazo, ¿no? Abelardo. Y en mi caso, yo diría que no tanto, porque Argentina es un mercado importante y siempre ha estado, ¿no? Cercano a Casa Matriz. Nos interesa desarrollarlo, nos interesa que la perspectiva de largo plazo sea muy positiva. Entonces, pues bueno, las coyunturas, los headwinds que se nos enfrentan,
nos hacen entablar y buscar dentro de esta network que tenemos también pues aprendizajes de otros países y intercambio, ¿no? de comunicación, pero no muy significativamente más, ¿no? Es importante Argentina para nosotros. ¿Y fue un año muy distinto al que esperabas cuando asumiste la posición? No, la verdad es que no. Es un año que después de lo que pasamos en el 2020, pues la incertidumbre, ¿no? Está permanentemente en nuestro escenario. Entonces, pues hay mucha planeación continua, mucho de revisar continuamente la perspectiva en el corto y en el mediano plazo. Creo que pues bueno, la situación de Argentina también y del mundo en general después de pospandemia, pues es más o menos la que esperábamos. Bien, Diego Cerante, gerente general de PepsiCo Alimentos Argentina, Abelardo Gudiño Morales, gerente general de Coca-Cola para Argentina y Uruguay, y Giancarlo Abrí, presidente ejecutivo de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, compartieron sus visiones en este encuentro de los líderes del cronista comercial para el panel de consumo. Muy interesante lo que han reflexionado y hablado y sobre todo proyectado para lo que va a venir en 2022. Turno de seguir con la agenda de este evento, con el panel de Management y Liderazgo que va a estar moderando Horacio Ricci, subdirector del Cronista. Muchas gracias.